La mayor parte de nuestro planeta está cubierta de aguas profundas y oscuras, llenas de criaturas terroríficas y cosas extrañas, desde un crucifijo de mármol de 11 pies hasta un raro avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. He aquí las 15 cosas increíbles encontradas bajo el agua. Número 15. Un crucifijo de mármol de 11 pies. Este inquietante pero asombroso crucifijo de mármol de 11 pies y 1800 libras causó sensación por primera vez en Internet en 2019, y puede que muchos de ustedes no se crean dónde se encuentra. Esta asombrosa escultura está sumergida bajo unos 20 pies de agua y hielo, a unos 800 pies de la orilla, en la bahía de Little Traverse, frente a Petoskey. Cualquiera con equipo de buceo puede ver fácilmente esta estatua de tamaño natural de un crucificado Jesucristo. Su inquietante imagen es bastante apropiada para su historia de fondo. El crucifijo fue creado en Italia en 1956 por una familia que lloraba la pérdida de su hijo de 15 años en un trágico accidente con una pistola. Sin embargo, cuando la estatua fue transportada a la iglesia, era bastante evidente que no había sobrevivido al largo viaje. Tenía daños antiestéticos, incluido un brazo roto, así que la familia decidió que no era digna de honrar a su hijo muerto. Y así, en lugar de dejar que el crucifijo se desperdiciara, lo vendieron a un buzo local del Club de Buceadores de la Marina Superior en 1962. La estatua se sumergió entonces en 65 pies de agua. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo, para honrar a un submarinista que se ahogó trágicamente en el lago Torch. Con el paso del tiempo, el crucifijo se volvió a dedicar posteriormente a todos los que habían perdido la vida bajo el agua. Más de 20 años después, fue trasladado tierra adentro, donde se encuentra hasta hoy. Número 14. Espada cruzada. Parece que los submarinistas siempre tienen un día emocionante. Al fin y al cabo, nunca se sabe lo que se puede descubrir bajo el agua. En 2021, un submarinista que exploraba casualmente frente a la costa de Israel se topó con algo bastante definido. Descubrió nada menos que una espada de caballero de 1 metro de largo, junto con otros tesoros y artefactos, piezas de cerámica, anclas, reliquias, todo ello datado entre los siglos XI y XIII. Esta espada cruzada es un hallazgo increíble, a pesar de haber estado sumergida durante 900 años. Aunque se ve que lleva mucho tiempo bajo el agua, ha estado cubierta por una gruesa capa de conchas y sedimentos. Puede que no parezca gran cosa, pero esa capa se formó lentamente a lo largo de los siglos. La espada en sí medía alrededor de 1 metro de longitud, con una empuñadura de 30 centímetros. Dentro de la capa de sedimentos, la hoja sigue perfectamente conservada. Siempre es estupendo descubrir artefactos subacuáticos, especialmente cosas tan significativas como esta. Hace muchos siglos, esta espada, cubierta de conchas y sedimentos, era una poderosa arma que empuñaba un caballero que intentaba luchar por aquello en lo que creía. Número 13. Círculos de las cosechas bajo el agua. Probablemente ya habrá oído hablar de los círculos de las cosechas. Se trata de extrañas formas y patrones que aparecen de la nada en medio de los campos. Inicialmente, se ha pensado que eran patrones creados por extraterrestres. Sin embargo, se ha demostrado que no es así. Algunos agroglifos no han sido creados por criaturas extraterrestres, sino por artistas humanos de gran talento. Pero, ¿qué ocurre con los agroglifos submarinos? Estos patrones pueden encontrarse a menudo bajo el agua. Los primeros fueron avistados en 1995 frente a las costas del sur de Japón, y estos extraños patrones causaron inmediatamente sensación entre el público. Muchos se quedaron perplejos sobre qué eran exactamente. Después de todo, no se encontraron en un único lugar. No pasó mucho tiempo hasta que otros buceadores de distintos países afirmaron haber visto estos misteriosos círculos. El misterio persistió durante más de una década, hasta 2011, cuando por fin se atrapó al culpable. No, los círculos misteriosos no fueron hechos por un grupo de buceadores que intentaban engañar al mundo, sino por un pez globo macho. Sé que es bastante sorprendente, pero estas criaturas que apenas miden 15 centímetros crean estos elaborados diseños para cortejar a una hembra de pez globo. Lo sé. Qué trabajo tan duro, ¿verdad? Los peces globo machos suelen pasar de 7 a 9 días construyendo círculos nadando repetidamente dentro y fuera del anillo. Una vez que están satisfechos con la formación de arena, suelen decorar los picos con fragmentos de concha y coral. El centro de este círculo elaborado servirá como nido de la hembra de pez globo que atraiga. Número 12. Restos del RMS Titanic. También conocido como el barco de los sueños, el RMS Titanic
Zarpó en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912. Entonces se le conocía como el barco más lujoso y se le promocionaba como el grandioso e insumergible Titanic. Por desgracia, el Titanic nunca tuvo la oportunidad de realizar otro viaje. Después del primero, el Titanic se hundió trágicamente. De los 2.240 pasajeros y tripulantes que iban a bordo, 1.500 personas perdieron la vida. Hoy en día, mucha gente sigue reconociendo el nombre Titanic, pero lo único que queda es un trágico naufragio. Todavía se recuperan artefactos y reliquias de los restos del naufragio, y cada uno tiene su propia historia. Las expediciones encontraron un viejo violín entre los restos del Titanic, y es uno de los artefactos con la historia más desgarradora. Mientras el Titanic se hundía lentamente, se decía que los músicos de a bordo no dejaban de tocar una triste sinfonía, como si ya supieran que morirían con el barco. El violín que descubrieron pertenecía al líder de la banda, Wallace Hartley, y aunque el violín ya estaba en mal estado, aún así se vendió por la cifra de $1,7 millones durante una subasta en el Reino Unido en 2013. También encontraron un menú de la última comida del barco, que también se subastó en 2012, y al igual que el viejo violín, se vendió por el elevado precio de $83,000. Si tiene curiosidad por saber qué comieron los pasajeros en su último día en el Titanic, el menú consta de varios platos, incluyendo huevos, pollo argentoy, ala, ostras Maryland, crema de cebada, salmón escalfado con salsa de muselina y pepinos, y mucho más. Número 11. Monumento de Yonaguni. Desde su descubrimiento a mediados de la década de 1980, esta estructura rocosa submarina cerca de la isla de Yonaguni, en Japón, dejó perplejos a muchos estudiosos e investigadores sobre su historia y origen. Un submarinista descubrió por primera vez el monumento rectangular de más de 165 pies de largo y unos 65 pies de ancho. No se parecía a ninguna otra formación rocosa de la zona. Parecía mucho más precisa, tenía líneas rectas y ángulos, y supuestamente también tenía grabados. Muchos creían que la misteriosa formación de piedra era una pirámide escalonada hecha por el hombre, pero muchos eruditos también tenían teorías diferentes. Algunos dicen que el monumento de Yonaguni es una antigua ciudad sumergida que posiblemente fue el hogar de una civilización perdida que desapareció hace al menos 5.000 años. Hay muchas estructuras antiguas encontradas bajo el agua, incluyendo Bea y Roma, por lo que esta teoría no es realmente imposible. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que demuestren que el monumento a Yonaguni realmente formó parte de una antigua ciudad en lugar de una antigua civilización. El monumento a Yonaguni puede haberse formado simplemente por la actividad tectónica de nuestro planeta. Mientras tanto, los agujeros y los arañazos pueden haberse formado por remolinos submarinos, que son básicamente agua que se mueve siguiendo un patrón circular. Independientemente de cómo surgió esta formación, sigue siendo bastante asombrosa a la vista. Número 10. Jardín del Templo Submarino. Situado en Pemoterin, Bali, este jardín del templo submarino es definitivamente una de las cosas más asombrosas encontradas en el océano. Este templo emergido fue descubierto en 2019 y el mundo entero quedó sorprendido. Al parecer, este increíble templo fue construido hace 5.000 años, pero debido a la erupción de un volcán y a la subida del nivel del agua del mar, la magnífica estructura quedó sumergida, o al menos así es como cuenta la historia popular. Cuando una foto de este templo submarino llegó por primera vez a Internet, mucha gente lo reivindicó con entusiasmo como un templo antiguo. La realidad, sin embargo, es un poco más anticlimática. Este templo submarino se conoce como Tamampura Taman, que significa jardín en indonesio, y Pura, que significa templo en balinés, hindú. Este templo no es una estructura antigua. En su lugar, es la creación de Chris Brown, un australiano que ha estado viviendo en la zona de Pemoterin. Realizó este punto de inmersión junto con Paul Turley. Ambos y los demás colaboradores construyeron este punto de inmersión para promover el buceo en la zona de Pemoterin. El resultado es bastante positivo. Todo el recinto contiene magníficas estatuas, y con el tiempo, se convirtió en un auténtico templo submarino que no solo ayudó a la zona a atraer a más buceadores, sino también a la biodiversidad submarina. Número 9. Agujero Amberjack. El agujero Amberjack es un misterioso agujero azul situado a 30 millas de la costa de Sarasota, Florida. Su borde está aproximadamente a 112 pies por debajo de la superficie del agua y se extiende hasta 236 pies,
Se considera una inmersión avanzada por su profundidad y su distancia de la orilla. Si ya teme al océano, lo que voy a decirle probablemente le pondrá más nervioso. Pero el océano se abre a veces y consume zonas del fondo marino. Es bastante similar a los sumideros en tierra, parecidos a los que a veces consumen casas en Florida. A diferencia de los sumideros, estas aberturas en el océano se denominan agujeros azules, y a día de hoy no sabemos mucho sobre ellos. Los agujeros azules suelen estar llenos de una gran diversidad de plantas y animales submarinos, pero aparte de esto, no sabemos qué más hay en su interior, cuántos hay ni dónde aparecerán. A día de hoy, todavía quedan muchas cosas por descubrir sobre estos agujeros azules, pero, ¿quién sabe? Quizá pronto descubramos más cosas sobre ellos. Número 8. Plata de la Segunda Guerra Mundial. En 2013, un equipo británico de buceadores completó con éxito la operación de salvamento más profunda de la historia. El pecio se encontró en 2011, a unas 300 millas de la costa de Irlanda, y rescatar el barco no fue tarea fácil. Después de todo, fue con diferencia la operación de salvamento más profunda, lo que significa que este pecio era mucho más difícil de alcanzar que el Titanic. Inicialmente, enviaron un robot submarino para inspeccionar la zona. Intentaron recuperar lo que quedaba de un mercante británico hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Encontraron la asombrosa cantidad de 61 toneladas de plata, valoradas en unos 36 millones de dólares, entre los restos del naufragio. No fue tarea fácil transportar unos 1.574 lingotes de plata, pero mereció la pena. El día que se hundió el barco llamado Ger Zappa, se dirigía de la India a Liverpool, Inglaterra. Transportaba importantes mercancías, entre ellas té, hierro y, por supuesto, los valiosos lingotes de plata. Increíblemente, el mal tiempo y la escasez de carbón llevaron al barco de vapor a separarse de su convoy militar frente a las costas de Irlanda, y no pasó mucho tiempo hasta que fue atacado y hundido por un torpedo. Número 7. Cementerio de neumáticos. Los arrecifes de coral son increíblemente importantes. Más de 500 millones de personas dependen de los arrecifes para alimentarse y protegerse. Además de ser una importante fuente de ingresos, los arrecifes de coral proporcionan un ecosistema esencial para las criaturas submarinas y protegen las zonas costeras, reduciendo la fuerza de las olas que golpean la costa. Los océanos de la Tierra también sustentan la vida de más de 3.000 millones de personas. Sin los arrecifes ni el océano, todo el planeta sufriría. Por esta razón, muchos intentan ahora activamente preservar los arrecifes de coral y reducir los residuos en nuestras aguas. Por eso resulta bastante desgarrador ver miles de neumáticos en el océano. Este cementerio de neumáticos se encuentra frente a la costa de Fort Lauderdale, Florida, y se suponía que todo el lugar iba a ser un arrecife artificial llamado Arrecife Osborne. La intención inicial del proyecto era novedosa. Se trataba de un ambicioso proyecto de expansión que utilizaba neumáticos viejos y desechados. Lamentablemente, en lugar de nutrir la biodiversidad submarina, acabó haciendo más mal que bien. Tras ver los resultados, o la falta de ellos, el ejército de Estados Unidos se encargó de recuperar los neumáticos, utilizando la operación también como entrenamiento de buceo y rescate. Hasta 2009, solo se habían recuperado 73.000 neumáticos. Originalmente se arrojaron 2 millones de neumáticos bajo el agua, y a día de hoy, aún quedan unos 700.000 neumáticos en el arrecife Osborne. El arrecife de Osborne no es el único arrecife artificial construido con neumáticos viejos. Se han hecho arrecifes similares en Indonesia, Malasia, Australia y África, y cada uno de ellos tuvo malas consecuencias en lugar de resultados positivos. Número 6. Cañones del pirata Barba Negra. Muchos de nosotros hemos leído o visto historias sobre piratas. Quizá conozca a un pirata ficticio llamado Barba Negra, pero ¿sabía que en realidad existió hace mucho tiempo? Edward Teach, o más conocido como Barba Negra, es un notorio pirata inglés que navegó por el Caribe a principios del siglo XVIII, lo que se considera la edad de oro de la piratería. Se le conoce sobre todo por haber navegado en el navío llamado Queen Anne's Revenge. Barba Negra tiene toda una reputación. Al igual que los piratas de las obras de ficción, él y su tripulación no tienen realmente la historia más estelar o positiva. Para empezar, muchos afirman que Barba Negra tuvo hasta 14 esposas. Siempre tenía espadas, cuchillos y pistolas en su poder, listo para atacar a cualquiera. De hecho, la gente que le vio luchar suele afirmar que era el diablo en la batalla. Puede que su historia no sea la más positiva, pero los artefactos relacionados con él siguen siendo bastante importantes. Como el pirata que es, una de las cosas que dejó atrás es un cañón de 300 años conocido como C-13.
mide aproximadamente 8 pies de largo y pesa la asombrosa cantidad de 2000 libras. Las personas que encontraron el cañón nunca esperaron verlo durante su inmersión. Cuando el enorme artefacto salió a la luz, estaba totalmente cubierto de arena, percebes y conchas. El enorme cañón atrajo a varios curiosos, pero al final fue recuperado sano y salvo. Número 5. El Cristo del Abismo. Si no está familiarizado con las estatuas submarinas, ver una estatua de bronce de Cristo de 9 pies de altura, a unos 25 pies de profundidad bajo el agua, puede ser una experiencia verdaderamente asombrosa y única. La combinación de la majestuosidad del bronce y el entorno submarino crea un escenario fascinante que cautiva los sentidos y deja una impresión duradera en la mente de aquellos que tienen la oportunidad de presenciarlo. Superando cualquier expectativa previa, esta estatua se revela como una obra maestra de la escultura, con sus detalles meticulosamente elaborados que capturan la expresión serena y divina de Cristo. La luz filtrada a través del agua crea una atmósfera mágica, brindando una iluminación suave y etérea que resalta la belleza de la estatua y crea una sensación de tranquilidad y misterio. En lugar de ser simplemente sorprendente, esta estatua submarina es una joya oculta que revela su esencia en cada mirada, invitando a la contemplación y despertando una profunda apreciación por la fusión del arte y la naturaleza. Esta estatua de bronce, conocida como Cristo del Abismo, fue inicialmente bajada al agua frente a la costa de Cayo Largo, Florida, el 20 de agosto de 1965. La estatua entera pesa unos 260 kilogramos, pero la base de hormigón a la que está sujeta pesa la friolera de 9 toneladas. Existen otras 2 esculturas de bronce similares a esta en el mundo. Una fue colocada en el mar Mediterráneo el 22 de agosto de 1954 y la otra en Granada en 1961. Número 4. La locomotora de vapor submarina. La locomotora de vapor es uno de los inventos más importantes del mundo. Sirvió como catalizador del cambio y nos ayudó a progresar y desarrollarnos. La máquina de vapor permitió transportar personas y mercancías con mayor rapidez y eficacia. En 2013, los arqueólogos anunciaron que habían descubierto un cementerio submarino de trenes en la costa de Nueva Jersey. Allí encontraron no una, sino 2 locomotoras increíblemente raras que datan de la década de 1850. Las 2 locomotoras estaban asombrosamente conservadas, a pesar de haber estado sumergidas bajo 90 pies de agua durante más de 100 años. El hallazgo de estos trenes extasió a mucha gente, pero también dejó perplejos a muchos historiadores e investigadores. Nadie sabe cómo acabaron exactamente los trenes en el lugar del naufragio. No hay registros históricos de que se perdieran en el mar, ni de que desapareciera ningún vagón. Es posible que los trenes fueran transportados en un barco, pero fueron arrastrados por una fuerte tormenta. Sin embargo, sigue siendo bastante sospechoso que no haya informes ni registros